Sí, se ve perfecto. Listo. Bueno, ahora yo lo pongo acá. Una de las lecturas sobre la tragedia, muy criticada en su momento, pero aquí miraremos que también muy importante para entender lo intemporal de la tragedia ha sido la mirada nietzscheana, pues que en su texto El nacimiento de la tragedia, y a partir de esos pares categoriales entre lo dionisíaco y lo apolíneo, él pudo construir lo que va a ser lo intemporal de la tragedia, y sobre eso también hablaremos en esta conferencia del día de hoy. Incluso él va a traer en la tragedia pues como un lugar en el cual lo dionisíaco y lo apolíneo no se oponen, sino que de cierta manera encuentran armonía y equilibrio. Él va a encontrar en la figura de Sileno, Sileno que fue el padre adoptivo de Dioniso, un sátiro en toda regla, un hombre pues que encontraba la embriaguez, una justificación también para la existencia. No una embriaguez únicamente en un sentido del consumo de licor, sino una embriaguez en el sentido dionisíaco del término, como lo trabaja Nietzsche, y es esa reconciliación con una unidad, el perder el principio de individualidad y el reconciliarse con lo que es la totalidad de la existencia. Entonces cuenta una de tantas leyendas griegas que el rey Midas, famoso pues por su obsesión con lo material y por convertir todo en oro, quería atrapar a Sileno, una digamos, de estas espiritualidades del bosque, y atendiendo pues a su sabiduría, sabiduría que solo encontraba en la embriaguez, quiso preguntarle cuál era el sentido de la vida del hombre y hacia dónde se orientaba el hombre. A lo que Sileno le respondió, estirpe miserable de un día, hijos del azar y de la fatiga, ¿por qué me fuerzas a decirte lo que para ti sería muy ventajoso no oír? Lo mejor de todo es totalmente inalcanzable para ti, no haber nacido, no ser nada, y lo mejor en segundo para ti, morir pronto. Veremos que con la tragedia, incluso un pensador como Heidegger, un conocedor pues, de lo que fue el espíritu griego, puede llegar a afirmar que el hombre es el sujeto que está orientado hacia la muerte. Y va a ser la presencia de la muerte, lo que sea también el límite entre los hombres y los dioses, y es a partir de la muerte que la tragedia también puede convertirse en una manifestación de esa paideia griega, de esa formación griega que buscaba encontrar en el hombre la materia también de la perfección y un ideal de belleza. Entonces será lo que nos convoca en el día de hoy, entender entonces cómo en la tragedia se pueden plantear esas difíciles relaciones entre los dioses y los hombres, también un intento de respuesta al objetivo y al sentido de la vida, no únicamente desde la razón, sino que lo veremos primordialmente desde la poesía. Entonces la tragedia, el tema de la tragedia, que lo comparte de cierta manera con la poesía y con el arte, es la imitación. Ese es el tema primordial de la tragedia. Además, el objetivo de la tragedia, como lo cuenta Aristóteles en la retórica, es la purificación. Aquí veremos que la tragedia no puede desligarse de un sentido ritual, de un sentido religioso, no religioso en el sentido del cristianismo, ya lo veremos, sino religioso en el sentido propio que lo podría hacer un griego de la edad clásica. La religión como una forma de entender la comunidad, de sentirse parte de la comunidad, como una comunión con los otros, no tanto los ritos, no tanto el asunto del pecado que está tan presente en la teología cristiana, sino el asunto de la comunión y sobre todo esa comunión, esa purificación como objeto de la tragedia, tiene dos sentimientos en su centro que ya los iremos desarrollando a lo largo de la sesión. La purificación busca en ese público, ya hablaremos también de ese término, no hay que entender el público en un sentido contemporáneo, en ese sentido que se crea en el siglo XIX, público como espectador, sino público ante todo como esa comunidad de ciudadanos que a través de la compasión y el temor entienden lo que es el sentido de la vida del hombre y el sentido también de la vida en la ciudad. Incluso esa purificación busca de cierta manera entender lo que es la mácula del hombre, o digamos la mancha que todos tenemos por el mero hecho de ser hombre, y cómo podemos convivir con esa mancha, y cómo incluso la tragedia nos puede hablar de otra forma de heroicidad, muy diferente a la heroicidad propia de los poemas homéricos. En el curso, en el desarrollo del curso, pues habrá todo un módulo, uno de los módulos está concentrado sobre esa idea del arete, de la nobleza, de la aristocracia,
que se presenta en la Ilíada y la Odisea. Pero como estamos hablando de tragedia, como estamos hablando de Atenas y estamos hablando del siglo de oro, esa visión de la aristocracia de la sangre, de la aristocracia guerrera, de las sagas homéricas, de las epopeyas, no se sostiene en una ciudad en la cual el ideal ya no es el ideal de la aristocracia de la sangre, sino que será un ideal de la aristocracia del espíritu. En ese sentido, la isonomia, la isegoría, los valores propios del mundo democrático van a estar muy representados en la tragedia. Entonces, ese carácter ritual que va a tener también la tragedia, que busca esa purificación, tiene que ver también con una ciudad democrática. Ya ese sentido democrático también lo aclaremos, pues la democracia del siglo de oro no tiene la misma connotación que tiene la democracia para nosotros en la contemporaneidad. Lo habíamos definido entonces, el tema de la tragedia es la imitación, y aquí es donde la interpretación nietzscheana adquiere un valor muy importante para entender cómo lo apolíneo y lo dionisiaco, lo apolíneo representado en Apolo, el dios de la escultura, el dios de las artes, el dios del conocimiento, de la claridad; Dioniso, el dios de la embriaguez, de lo mistérico, de lo salvaje, de la animalidad también, cómo ellos dos se relacionan entonces en el tema trágico. Porque es a través de la poesía, y eso es lo que propone Nietzsche y su lectura y la lectura que hace Nietzsche pues de la tragedia, la poesía como forma de conocimiento, lo que está en el centro de la tragedia. Y ahí es donde él dice que con Eurípides y más que todo con Sócrates muere el hombre trágico, porque es un hombre que le va a sacrificar a la razón todo lo que era un conocimiento que venía en relación entre la razón y el sentimiento, entre lo oculto, no irracional. Irracional es un concepto que se crea a finales del siglo XIX, lo oculto, lo animal, animal en un sentido pues de esa existencia no mediada por la razón ni por ninguna moral, y su relación también pues con ese ideal moral que se irá construyendo a lo largo pues del siglo de oro. La poesía entonces que está en la tragedia es una forma de conocimiento que se diferencia de la filosofía. En ese sentido, la filosofía y tragedia y filosofía van a estar muy relacionadas, como lo veremos también en uno de los módulos del curso. La ciencia es un pensamiento que representa, que busca la representación de la realidad, mientras que la poesía es un pensamiento que funda, es un pensamiento que es creativo. Por esa vía, esa oposición o esa repulsa que siente Nietzsche por una figura como la de Sócrates representa eso. La ciencia, a la hora de representar el conocimiento y la realidad, niega esa capacidad creativa, esa capacidad que funda, que es lo que está en el centro de la poesía como una forma de conocimiento y lo que estará también en el centro de la tragedia. De ahí entonces también que la poesía se caracterice en su relación con la tragedia como un conocimiento que busca lo verdadero en lo bello, la estética como una manifestación de ese espíritu griego. Hay que entender entonces que filosofía, que pensamiento, que estética, que vida son elementos que no se pueden disociar en esta construcción trágica del siglo de oro. Como imitación y como imitación poética entonces, la tragedia, y este es digamos también un elemento que, como lo lamentaba también Hölderlin en sus poemas, no podemos reconstruir Grecia, porque es que nosotros la leemos, y el asunto de la tragedia es que era hecha para ser dicha, para ser declamada y no para ser leída. Eso también relaciona la tragedia con su función religiosa y con esa función como rito. Si bien nosotros todavía admiramos los diálogos, los coros, los personajes, lo que estaba en el centro de la tragedia como forma de purificación y como imitación de la realidad era también la palabra hablada, y esa capacidad de esa palabra hablada para hacernos estremecer, para hacernos sentir compasión y para hacernos sentir temor. Tanto así que el mismo Aristóteles, pues en su retórica, nos afirmaba que la poesía es una imitación que está relacionada con el acontecimiento. Y cuando habla de acontecimiento, Aristóteles va a definir entonces la tragedia, el drama, como una acción, no como simplemente un texto. Y de ahí que el acercamiento que nosotros hacemos a la tragedia es un acercamiento que no puede restituir lo que era ese significado religioso y ritual de la tragedia ática. De cierta manera, la crítica que le hace Heidegger también a Nietzsche, ¿cierto? Usted leyó a los griegos con ojos
de un filósofo del siglo XIX y no trató de restituir lo que era eso porque de cierta manera para nosotros ya es imposible. Esa música, como lo decía Nietzsche, se ha perdido para nosotros y ya tiene otra connotación. La poesía entonces que está en la tragedia es una imitación que va hacia la acción. Y aquí es donde hay un rasgo de los dioses que veremos, más que todo en la tragedia Prometeo, que será una de las que analicemos en esta conferencia del día de hoy. eh, la visión del dios, la visión de la religiosidad del mundo griego, no es desde el dios omnipotente como es la tradición judaica y la tradición cristiana, porque donde hay un dios omnipotente no hay posibilidad de acción. No significa que los mitos se puedan identificar como o se puedan interpretar como cada quien lo quisiese, no. Ya veremos que los mitos tenían una estructura, pero no hay la concepción de omnipotencia, de un Dios que todo lo puede, que todo lo ve, que todo lo ha planeado desde un principio, sino que está el destino en el centro como uno de los elementos de la acción que se va a jugar también en la tragedia. Eso nos lleva entonces a la relación que existirá entre mito y tragedia, y hay algo muy, muy importante que nos presenta esa gran helenista como lo fue Marguerite Yourcenar en sus libros de Fuegos, en sus compilaciones de cuentos denominadas Fuegos. Nosotros no conocemos los mitos griegos por las teogonías, aunque tenemos acceso a las teogonías. La versión que hemos construido de los mitos son los mitos trágicos, y ya veremos por qué es el mito trágico el que nosotros tenemos como arquetipo del mito en lo griego. El mito, por tanto, es acción y acontecimiento, a la manera también de la tragedia. Eh, para Aristóteles, y aquí nos remitiremos mucho a la retórica, porque de cierta manera es la fuente más confiable para intentar intuir qué era lo que los griegos entendían por la tragedia. Incluso hay un cuento que le recomiendo mucho de Borges, se llama En busca de Averroes, que nos representa lo que es el problema de la traducción y la relación y la concepción misma de tragedia en el mundo griego. Palabras más, palabras menos, el conocimiento que nosotros tuvimos de Aristóteles antes del siglo XVII, en donde se dan las primeras traducciones fieles al griego, era el conocimiento de los musulmanes y la traducción que habían hecho los musulmanes. Averroes, que había sido uno de los mayores traductores de Aristóteles, siempre tradujo tragedia por teatro. Y esa es una confusión que hoy todavía persiste, tanto en Occidente como en muchas partes, en donde uno se acerca a los griegos. ¿Y por qué? ¿Por qué lo hizo él? ¿Qué es lo que nos cuenta Borges en el cuento? Porque como para los musulmanes está prohibido representar, la representación está proscrita, porque el único que representa es Dios, ellos no entendían la función de la tragedia como imitación, sino que la veían simplemente como teatro. A partir de esa confusión del teatro con la tragedia, eh, es que hay que entender que el mito se entiende como acción, como el mismo Aristóteles lo decía en la retórica. El poeta no crea versos, sino que el poeta crea mitos. Por tanto, no hay una oposición, y aquí lo veremos, entre mito y razón. Entre mito y razón lo que hay es una relación en la cual el mito es el espacio en donde yo puedo averiguar por el hombre. Y es tanto un espacio que se funda a partir de la tragedia que el mismo Platón, que desterró de su república a los poetas, no pudo sustraerse al mito, uno de los más famosos, el mito de la caverna, pero no el único. Ese mito como una manera como un espacio privilegiado en donde siempre se puede averiguar por el hombre. La tragedia, por tanto, en su relación con el mito, lo que busca entonces es imitar aquello que es posible, en el sentido de lo humano, porque precisamente es humano. Es una invención del espíritu, es una ficción también, ¿no? Como nos lo presenta Aristóteles y como lo veremos. Pero el hecho de que sea ficción no implica que sea una mentira. Incluso en la bella definición que hace Saúl Sánchez de lo que es la tragedia, él nos dirá, y lo que es la relación del mito con la tragedia, él afirma que el mito es una invención del espíritu en favor de la vida, lo que hace es celebrar la vida y la vida como el espacio donde podemos preguntarnos por el hombre. La pregunta entonces que uno puede hacerse es, ¿qué diferencia la tragedia de la epopeya, del canto, de la sátira, como una invención poética? Lo que la diferenciará, lo que hace específica la tragedia entonces, es que se puede actualizar a través de la personificación de una acción. Yo la epopeya no la podía personificar, el canto ni la sátira tampoco lo podía personificar en el sentido de la acción.
Lo importante de los mitos, y esto lo reconocieron entre otros los románticos del siglo XIX, Hölderlin uno de ellos, es la posibilidad que tenemos en el mito de actualizarla. Edipo siempre se está actualizando, incluso en el siglo XIX la forma de actualización de Edipo fue a través de la idea del complejo, el complejo de Edipo pues, que desarrolla Freud a través de la lectura de lo trágico. De ahí también los elementos que nosotros reconocemos en la tragedia, como las máscaras, las figuras, el sentimiento y los lenguajes, que lo que buscan es esa capacidad de temporalizar, de darle siempre una actualidad a los mitos. Entonces la tragedia, como una manifestación poética de Grecia, es una palabra que enseña a ser o que enseña a pensar como griego y que hace griego aquel que la escucha. Recuerden que una de las definiciones canónicas de lo griego, los griegos son los que hablan griego, son los que tienen los dioses griegos y son los que comparten esa cultura común. No es una definición geográfica, sino que es una definición cultural. El bárbaro, por tanto, para ellos, el bárbaro es el que no entendía la poesía propia de la tragedia. Es un poco lo que nos presenta Cavafis en su famoso poema, Esperando los bárbaros. De cierta manera, como no podemos restituir ese espíritu de la poesía trágica griega, nosotros también, pese a lo que podamos creer, seguimos siendo bárbaros, porque no podemos hablar esa lengua ni pertenecer, digamos, a ese mundo espiritual de los griegos. Pero podemos acercarnos a él, que es un poco lo que intenta hacer el Hölderlin. Entonces quería compartirles un poema que nos presenta lo que es esa actualización permanente de lo mítico en lo humano. Y es el poema que él denominó como Grecia. Tanto vale el hombre y tanto vale el esplendor de la vida. Los hombres a menudo son amos de la naturaleza. Para ellos la tierra hermosa no está escondida, sino que con dulzura se desnuda mañana y tarde. Los campos abiertos son como los días de la siega. Alrededor se extiende espiritual la vieja leyenda. Una vida nueva vuelve siempre a nuestra humanidad y el año se inclina aún una vez silenciosamente. Es el mito entonces, esa especie de lenguaje arquetípico, de imagen del mundo que siempre puede ser susceptible de reactualizarse. Digamos que eso también es lo que ha generado digamos, esa fascinación que han sentido a través de las diferentes épocas muchos pensadores por el mundo griego. El mito, por tanto, es una historia privilegiada de los imaginarios de lo humano. El mito quiere explicarnos miedos, sueños, escándalos propios de pertenecer a lo que es esta especie humana. Y como les decía al inicio de la sesión, pese a las múltiples versiones que pueden existir sobre un mito, lo que es común a una historia mítica es el diseño del destino, la idea del destino que está en medio del mundo griego. Pueden haber muchas versiones de Prometeo, pero en todas está diseñado el mismo destino. La rebelión respecto al poder de Zeus siempre debe ser castigada. Que el castigo cambie, que el significado del castigo cambie, que la acción propia cambie es una cosa, pero el diseño del destino, la importancia del destino, siempre va a estar presente en lo mítico. El mito entonces tiene el valor de un símbolo que se puede actualizar, como les decía, cada vez más. En tanto existan humanos, existirá una actualización de los mitos. Y de cierta manera entonces en lo mítico hay un escape al tiempo. Por eso el romanticismo del siglo XIX va a encontrar en el mito esa posibilidad de oponerse a la noción de la historia cronológica que había elaborado la Ilustración y la idea de progreso. Cuando hablamos del mito y de lo simbólico en el mito, estamos hablando también de la simplicidad que tiene el mito para revelarnos lo que es lo humano. Y de esa manera el mito también rompe la linealidad de la historia. El progreso no tiene sentido, o por lo menos no tendrá el sentido de la Ilustración, en tanto nuestros sentimientos, nuestros miedos, nuestros sueños sigan siendo los mismos que tenía Edipo, que tenía Antígona, que tenía Orestes, entre otros personajes del mundo trágico. Y aquí es donde hay que entender que el mito trágico, tal como lo trabajaremos en Prometeo y en Antígona, no es un mito realista. Los trágicos griegos, Esquilo, Sófocles y Eurípides, no buscaban la realidad, sino que ellos buscaban a través de lo extremo sobrecoger a una audiencia, dar un sentimiento de grandiosidad, de exageración, y de cierta manera también cuestionar esa noción de los dioses, esa concepción de la teogonía
tal como se había elaborado en Hesíodo y en Homero. Esos dioses de Hesíodo y Homero, dioses que son de cierta manera reminiscencia de cultos antiguos y de la Edad Oscura y elementos pues, que veremos en su momento en el módulo, se tienen que reactualizar a través de los mitos trágicos. Entonces lo que no busca es el realismo. Una historia como la de Edipo no es realista, ¿no es cierto? En el sentido de que tendría que ser una persona de un sufrimiento excepcional, lo mismo veremos con Antígona, pero esa excepcionalidad de las desgracias de Edipo, ese destino se va a convertir en un paradigma de los hombres. Pues todos no hemos, ¿cierto? No hemos cometido el incesto que comete Edipo, ni nos hemos arrancado los ojos, ni tampoco hemos luchado contra una esfinge, ni nos han exiliado, pero de cierta manera también se convierte en un paradigma de lo humano y nosotros podemos ponernos en los pies de Edipo y sentir el dolor de Edipo y sentir compasión por una figura como la de Edipo. Lo mítico en lo trágico, entonces, es una imagen que sirve de símbolo a nuestros destinos. Entonces quería compartirles uno de los diálogos más duros y más paradigmáticos de lo que va a ser la figura de Edipo y su relación entre el mito y lo trágico, como ese arquetipo de lo humano. Dice entonces el coro sobre la figura de Edipo. Hay generación de mortales, ¿cómo vuestra existencia es a mis ojos igual a la nada? Qué hombre ha conocido otra felicidad que la que él se imagina, para volver a caer en el infortunio después de esta ilusión? Tomando tu destino como ejemplo, infortunado Edipo, no puedo mirar como dichosa la vida de ningún mortal. Su arco había lanzado la flecha más lejos que ninguno, había conquistado una felicidad, la más afortunada, oh Zeus. Había hecho perecer ignominiosamente a la doncella de los dedos en garra, la de los cantos enigmáticos. Se había erigido en nuestro país como una torre contra la muerte. Desde entonces, Edipo, se te llamaba nuestro rey, y había recibido los más grandes honores como amo y soberano de la poderosa Tebas. Y hoy, ¿quién es aquel cuya desgracia sea más lamentable de oír? ¿Quién vive en su hogar una vida más trastornada, más llena de aflicciones y atroces tormentos? Oh ilustre Edipo, el mismo puerto bastó para hacer encallar al padre y al hijo en el seno del mismo lecho. ¿Cómo? ¿Cómo los surcos fecundados por el padre pudieron, desgraciado, aguantarte tanto tiempo en silencio? Pero bien a pesar tuyo, el tiempo, que lo ve todo, lo ha descubierto al fin, y de aquí que condena tu himeneo demasiado monstruoso, que te hizo hacer madre a la que lo fue tuya. Haya hijo nacido del ayo, pluguiera a los dioses que jamás te hubiese yo conocido, pues desde el fondo de mi pecho grito y me lamento sobremanera, y mi boca no puede exhalar sino gritos de dolor. Y sin embargo, para decir la verdad, gracias a ti he podido respirar y sentir que el sueño cerraba mis ojos. En este fragmento del coro de la tragedia de Edipo Rey, podemos ver varios elementos que desarrollaremos entonces en esa relación mito y tragedia. Primero, miren que de cierta manera una resignación vital es un poco también lo que nos cuenta Nietzsche en su texto pues, de la tragedia, es un pesimismo existencial. No es el optimismo propio del filósofo que cree que a través de la razón nosotros vamos a encontrar la virtud. No es la esperanza propia de que la razón nos va a dar la respuesta a todos los elementos de lo humano. Es a través de la purificación que logramos con el dolor, del paradigma del destino del hombre que lo tuvo todo y después lo pierde todo, que en el momento en que está matando a la esfinge sabe lo que va a pasar después. Es en ese destino que incluso puede ser incomprensible para el mismo Edipo, donde nosotros encontraremos en el dolor y en el sufrimiento una nueva heroicidad que va a ser propia entonces de estos personajes a través de los cuales se construye la tragedia. Vamos a trabajar eso en términos generales, digamos que hablamos de generalidades de lo trágico. Ahora vamos a hablar de dos tragedias en específico que nos van a permitir entender cómo esa generalidad se pone entonces en marcha en la obra, por un lado de Esquilo, Prometeo encadenado, y por otro lado en Sófocles, en Antígona. Esquilo va a ser un hombre que va a representar esa Atenas henchida de orgullo después de haber derrotado a los persas. Los persas que eran, lo veremos en su momento en el módulo cuando trabajemos en las guerras del Peloponeso, que era el imperio más grande, se enfrenta con ciudades-estados pequeñas, que no tienen el brillo material ni militar de Grecia, pero en nombre de sus libertades
de la forma en que ellos entienden las leyes, van a poder oponerse a ese imperio que desde otra de las tragedias muy famosas de Esquilo, como fue los persas, cometen la ibris de creerse mucho más allá de los dioses. De cierta manera también lo que nos presenta Esquilo en los persas, y lo veremos en su momento en el curso, es la eterna batalla entre Europa y Asia, ¿cierto? Asia como la tierra de la esclavitud, como la tierra de la servidumbre, Europa como la tierra de la libertad, de las leyes y de lo humano. Entonces él se va a sentir orgulloso de haber sido el luchador de maratón, estuvo en la batalla de maratón, eh, va a sentirse orgulloso entonces de lo que representa también como un hombre griego de su época, como ese ideal de libertad y de derecho que él dijo defender. Ese luchador de maratón, como lo fue Esquilo, entonces representa ese espíritu de la primera generación del nuevo Estado ático, del nuevo Estado ateniense, en el cual la más alta voluntad moral está relacionado con la idea de libertad y derecho. Y eso es lo que veremos también en Prometeo. De cierta manera, Prometeo representa esa conciencia interior frente a un poder que tiende a ser absoluto. La rebelión de Prometeo, ya veremos la figura de Prometeo, tiene que ver también con ese orgullo que van a sentir los atenienses de la libertad y del derecho, de la idea de justicia. La polis aparece entonces como un espacio ideal para, en la trágica de Esquilo, eh, sus personajes, incluso el mismo Aristóteles lo reconoció y lo veremos en algunos apartados de Prometeo encadenado, sus personajes más que retóricamente hablan políticamente. En ese sentido, la tragedia es una celebración entonces del triunfo ateniense y del establecimiento de un nuevo Estado. Lo que buscará Esquilo también en una figura pues como la de, incluso veremos que Prometeo es una tragedia muy particular en el contexto de todas las tragedias, porque es de las únicas, por lo menos de las que se conocen, en donde su personaje es un dios y no un hombre, y en donde las desgracias son internas y no externas a la acción. Pero lo que busca también Esquilo, y en ese sentido es que muchos han afirmado que Prometeo, por más que se dispute mucho si Esquilo la escribió o no la escribió, sí representa cierto espíritu de su trágica, en el sentido en que esa resurrección del hombre heroico que busca Esquilo dentro del espíritu de la libertad propio de Atenas, eh, encuentra en Prometeo esa posibilidad de una nueva tradición heroica en la cual no sean esos linajes de sangre, sino que sea esa nueva aristocracia espiritual lo que le da un sentido también entonces a esa nueva heroicidad. El Estado entonces se construye, la polis se construye como una fuerza que pone en conexión todos los esfuerzos humanos, a la manera también de Aristóteles. No es posible un hombre por fuera de la ciudad, o es un salvaje, o es una bestia, o es un dios, todo hombre en ese sentido. Y ahí es muy importante hacer la definición entre son y bios, ¿cierto? Porque Aristóteles define al hombre como son politicón y no como bios políticos, porque bios es en el sentido de la vida física, eminentemente física. Estamos hablando de instintos, de alimentación, de impulsos sexuales, es la vida en un sentido biológico, mientras cuando hablamos de zoon, estamos hablando de una vida en un sentido específicamente humano. Lo que dirá entonces Aristóteles, de cierta manera, hablando en el sentido de Esquilo, es que un hombre para ser hombre solamente lo puede hacer en el espacio ideal de la polis. Ya veremos también en su momento en el curso, que eso tiene que ver mucho también con la construcción pública y la diferencia entre lo público, la polis, el ágora y el oikos como espacio de lo privado en el mundo griego. Entonces, la polis se convierte en ese espacio ideal para lo humano. Y ahí, en ese lugar específico, en ese lugar ideal donde podemos ser hombres, es que el Estado permite unirnos con otros hombres, de ahí también que la tragedia sea un acto colectivo y no sea un acto individual. Es una manifestación colectiva también inseparable de ese surgimiento, esa estabilización de la democracia. La tragedia entonces con Esquilo en relación con la democracia y con Grecia después de la guerra del Peloponeso es que busca, y de ahí, como les decía también anteriormente, de ahí que los mitos universales que nosotros conozcamos sean trágicos, lo que busca Esquilo es un nuevo público en el cual él pueda encontrar la unidad de todo lo humano,
que todo hombre que escuche una tragedia se entienda como hombre. Y ya veremos cómo logran ellos también que nosotros sintamos esa unidad, esa humanidad a través de la tragedia. Los mitos, por tanto, deben ser resignificados y Esquilo empieza ese proceso de resignificación de los mitos, ya que hay un nuevo espíritu de heroísmo que es más íntimo y es más profundo. Ya no está relacionado, como les decía, con las sagas, con las familias, con la aristocracia de la sangre, sino que en una relación de la religión, del arte y de la filosofía como una unidad, cualquier hombre puede pertenecer a esta nueva aristocracia del espíritu, que será también tan propia del mundo democrático. Hablaremos en el módulo de una figura como Alcibiades, un hombre que no pertenecía a esos eupátridas, a esos bien nacidos de Grecia, pero que sus condiciones como ser humano lo hicieron destacar por encima de los otros, algo que no hubiese podido pasar en ninguna otra parte del mundo antiguo, que un hombre solo por sus condiciones, por su heroicidad propia y humana, pudiese ser el mayor de sus ciudadanos sin tener en cuenta, digamos, esa sangre y ese nacimiento. El público, por tanto, que va a resignificar los mitos a través de la tragedia, no es un público literario, no es un público que va a encontrar lo elevado en la literatura y en la poesía cuando va al teatro. Es un público, es un pueblo sobre todo que está dispuesto a conmoverse y que quiere conmoverse. De ahí también lo público, lo colectivo, como lo tenemos que entender, de la tragedia en Grecia. Esto lleva a que los trágicos se hayan alejado conscientemente de un lenguaje cotidiano, pero no hayan elaborado un lenguaje filosófico. Lo que busca entonces Esquilo y luego lo que buscará también Sófocles es elevar a los oyentes, a esos oyentes que quieren ser conmovidos, que se olviden de que son individuos y darles a revelar una verdad mucho más alta y que será la puerta también a esa pertenencia a la humanidad. Y hay un coro en Antígona que quiero compartirles, hay un coro en donde podemos ver cómo ese lenguaje, cómo esa retórica, que es política, busca también elevar al oyente a la categoría de humano, a la universalidad. Es un coro muy famoso porque ahí el coro dice lo que es el humano y define lo que es el humano. Entonces nos lo define así. Estrofa 1. Andan por ahí infinidad de cosas formidables, pero ninguna más formidable que el hombre. Esa cosa que es el hombre avanza, incluso al cabo de las rutas del grisáceo mar, con borrascoso ábrego, atravesándolo, bajo la amenaza de oleajes que braman en su derredor, y a la tierra, óptima entre los dioses, inagotable e infatigable, la va desgastando, al voltearla sus arados año tras año y cultivarla con la raza equina. Y el circunspecto hombre echa el lazo a la familia, de los pájaros de pronto reflejos y se los lleva, y también la estirpe de las fieras salvajes y las marinas criaturas del océano, con entramadas y bien trenzadas redes. Y con ardides consigue dominar la agreste fiera montívaga, y ha de llegar a someter al yugo que circuncida la testera, al caballo cuyas crines caen uno y a otro lado del cuello, y el indómito toro de los montes. Y aprendió por sí solo el lenguaje y las ideas etéreas, y los comportamientos que imprimen un orden a las ciudades, y evitar los dardos de las escarchas que dificultan las estancias a la intemperie, y los dardos que conlleva una molesta borrasca. El hombre con soluciones para todo. No hay evento al que se enfrente sin soluciones. Únicamente no se procurará escapatoria del Hades. En cambio, tiene ya concebidos medios de escapar a enfermedades hasta ahora incurables. Pero a un poseedor, más de lo que cabe imaginar, de cierta astucia, que es la que le proporciona su habilidad, se desliza unas veces en pos del descalabro, otras del éxito. Si entrelaza las normas de la tierra y la justicia de los dioses, permaneciendo fiel al juramento prestado, he ahí un ciudadano de primera, pero sea privado de la condición de ciudadano en pago a su osada falta de escrúpulos, aquel con quien convive el desdoro. Ojalá que ni comparta conmigo el hogar, ni esté entre los que piensan igual que yo, quien así se comporte. Miren que este coro de cierta manera es una celebración de los hombres, una celebración de lo humano, pero que también recuerda los límites de eso mismo humano. Entonces un lenguaje, por tanto, que nos busca elevar, olvidarnos de que somos individuos y llevarnos a esa realidad entonces de la pertenencia a una comunidad. Esa es la función del coro. El coro en la tragedia entonces es una emoción lírica, eh, lo que busca es desbordar, generar esa compasión, generar esos sentimientos, y de ahí también que la figura de la razón, no tanto en Esquilo, lo veremos más en Sófocles, es el corífero,
El corífero de cierta manera es quien explica los cambios de emoción dramáticas del coro. Si el coro es exaltación, como lo vimos anteriormente, en este caso es exaltación del hombre, el corífero es el que aplaca esa emoción y le da paso también a la razón. Lo trágico entonces en Esquilo, y ya lo veremos con, con Prometeo, es el efecto religioso de la experiencia del destino en el hombre. No es propiamente el hombre, sino el destino. Y de ahí que el personaje entonces de Prometeo sea un dios y no sea un hombre. Lo que busca entonces Esquilo con esta connotación de lo trágico, con este sentimiento de la experiencia del destino en los hombres, es dirigir la atención hacia el destino enviado por los dioses y las connotaciones que ese mismo destino tiene en la vida humana. El dolor, y es uno de las grandes preguntas que se hace Esquilo en sus tragedias, de las grandes preguntas que también se han hecho las teogonías y las diferentes teologías a lo largo de la historia es cómo entender el dolor como un envío de los dioses. Eso es un poco también lo que se pregunta Esquilo con estas tragedias. Busca entonces representar el mito no solo como algo sensible, sino como algo que entra en lo espiritual, que entra en lo más profundo de nosotros, y es precisamente ese dolor, ese sentimiento del dolor y esa relación del dolor entonces con la divinidad. Eh, el destino que va a estar, que permanentemente aparece en las obras de Esquilo, es una fuerza sobrehumana, y veremos que es sobrehumana porque también somete a los dioses, frente a la cual es imposible sustraerse, pero que ahí también está lo trágico, de cierta manera rebelarse contra el destino, así imponga un castigo, también lleva algo de lo heroico que él quiere representar y que él quiere mostrar con los límites de lo humano. Entonces vamos a tratar ya específicamente lo que es la trilogía, la tragedia de Prometeo encadenado. Se supone que pertenece a una trilogía. No es muy claro la existencia de las otras dos. Pues la que se ha conservado es Prometeo encadenado. Y antes de hablar propiamente de la tragedia, hay que hablar un poco de lo que es la figura de Prometeo, que como ustedes saben también ha sido uno de los motivos más famosos de la poesía y de la civilización humana. Prometeo comparte con Zeus la astucia, ambos son inteligentes. Y cuando hablamos de astucia, estamos hablando también de una figura arquetípica como la de Odiseo. Y esa astucia también es una inteligencia que podríamos hablarla como maliciosa. Es una inteligencia que busca engañar, que busca, de cierta manera, establecerse como un arma, y en eso se unen Zeus y Prometeo. Recuerden incluso que el surgimiento de Atenea tiene que ver mucho con esa inteligencia de Zeus. Atenea nace de un dolor de cabeza de Zeus, entonces por eso representa también la inteligencia, pero nace también armada porque representa la fuerza. Prometeo entonces en la teogonía, pero sobre todo en esta tragedia que veremos con Esquilo, eh, representa la contestación interior al orden establecido. De cierta manera, esa astucia, esa inteligencia es peligrosa, es lo que nos busca mostrar también el mito de Prometeo. Todo aquel que sea inteligente, que sea astuto, de cierta manera tiene en su interior la capacidad de la rebeldía, de la contestación al orden. Y eso es lo que busca también ilustrar el mito, porque eso tiene, si bien es un don de los dioses, ya veremos, es el fuego sagrado, es esa capacidad de pensar otro orden, de imputar el orden que existe, es el fuego creador, es la locura también del que crea, del artista. Eso también encarnará la posibilidad de desgracias. Entonces es un fuego que no es gratuito, es un fuego que es el centro de la civilización, pero que también puede ser la capacidad de destrucción. Coincide pues en esos dos elementos. La relación entre Zeus y Prometeo también es muy importante para entender la tragedia. La veremos en 3 actos, cómo se relacionan entonces estos dioses y por qué el antagonismo o más bien la competencia entre ambos y el castigo de Zeus a Prometeo. El primer acto entonces de esta confrontación entre Prometeo y Zeus es un acto muy bonito por el cual se van a establecer desde el punto de vista de Prometeo y luego de Esquilo la diferencia entre hombres y dioses. Prometeo, pues en su astucia, quería engañar a Zeus,
al hacerle un sacrificio, inicialmente en la Edad de Oro, como nos lo decía Hesiodo, los hombres y los dioses compartían el banquete, compartían la comida. Es esa raza de hombres de oro. En el mito hesiódico, ya hablaremos de él también, de los hombres. Los primeros hombres eran hombres que se sentaban a la mesa con los dioses. Tenían el fuego porque compartían la mesa y compartían el hogar, y ya veremos qué significa el hogar también con la divinidad. Pero Prometeo, que quería engañar a Zeus, hace un sacrificio, y entonces en ese sacrificio lo hace tal cual, no lo cuenta la Ilíada. No es un holocausto, los holocaustos eran sacrificios que se hacían a las deidades del interior. En el holocausto se quemaba toda la carne y lo que buscaba era esa conexión entre la tierra, entre lo oculto y lo que sale a la superficie. El sacrificio del que nos habla Hesiodo y luego nos hablará Esquilo es un sacrificio en el cual se hace visible, se hace entre los dioses y los hombres, y lo que buscaba Prometeo entonces era que Zeus escogiese entre dos opciones. Él hace el ritual tal cual nos lo cuenta en la Odisea, le quita la carne al objeto sacrificado, entonces deja los huesos en un lado y la carne en el otro. Los huesos los esconde bajo la piel, de manera que sea más apetitosa, pues que sea un regalo apetitoso, mientras que él esconde la carne dentro de la barriga y dentro de las entrañas. ¿Qué buscaba él? Engañar a Zeus. Obviamente, Zeus, o se supone que una persona racional, iba a escoger la piel, que era más apetitosa a la vista, y no las entrañas y la barriga, ¿cierto? Que era pues menos apetitoso. Zeus escoge los huesos, y se supone que Prometeo entonces había engañado a Zeus. Pero si bien en apariencia parece que Zeus cae en la trampa de Prometeo, esto no es cierto, porque aquí es donde se dará el límite entre los hombres y los dioses. Zeus va a escoger los huesos porque en los huesos está la esencia, la estructura, lo que permanece. Los huesos no se pudren. Incluso en los huesos está el tétano, que el tétano era una manifestación de los griegos de la esencia de la semilla. En ese sentido, el Prometeo que creyó haber engañado a Zeus va a ser superado por la astucia del dios. El dios escogió lo que permanece y por esa vía es que los dioses serán inmortales. Ellos escogen los huesos, escogen la estructura, escogen lo esencial, escogen el alma, mientras que los hombres van a escoger la carne, que es lo que se pudre. Además, representa que si yo escojo la carne no soy autosuficiente, porque tengo una energía que siempre se va a acabar, siempre tengo que estar alimentándome. Incluso la metáfora es mucho más cruda. Yo me estoy alimentando de cadáveres, de lo que se pudre. Esa es la relación en el momento en que los hombres escogen la carne para alimentarse. Esa es la separación de hombres y de dioses. El hombre se deja llevar por la apariencia, por lo que se pudre, por lo que se extingue. Los dioses se ubican en la esencia, en lo que permanece, en lo que se mantiene. Ese es el primer acto. En el acto del sacrificio, entonces, se da el primer enfrentamiento entre Prometeo y Zeus. Obviamente Zeus se enoja con Prometeo porque quiso engañarlo. Al fin y al cabo él era el padre de los dioses. Entonces decide, para castigar a Prometeo, va a esconder dos elementos, va a esconder el fuego y va a esconder las semillas. Zeus decide entonces, para castigar a ese dios que está tan emparentado con los hombres, que está tan relacionado con los hombres, decide entonces quitarle el fuego y el alimento. Hay un nuevo juego entonces en este segundo acto del fuego. Ese nuevo juego entre lo interno y lo exterior, entre la apariencia y la cosa que aparece a los sentidos y lo que está por dentro de esa apariencia, es que Prometeo le roba el fuego a Zeus con una planta específica, que es el hinojo. El hinojo, a diferencia de la mayoría de otras plantas, es húmedo por fuera y seco por dentro. Por esa vía él podía robarle el fuego, aparentar que no le había robado nada porque es húmedo por fuera, y luego dárselo a los hombres. Entonces, en ese sentido, ese es el fuego que lleva Prometeo a la humanidad. Es el fuego técnico, es un fuego prometeico, es la cultura. Pero además, como Zeus había escondido el trigo en la tierra, es una metáfora también de lo que tiene que hacer el hombre después de esa distinción con los dioses. El trigo está oculto en la tierra, eso implica que el hombre tiene que trabajar, tiene que labrar, tiene que sacar de las entrañas de la tierra el fruto que se tiene que comer. De cierta manera, luego lo que en la metáfora bíblica será ese sufrimiento después del pecado original. El castigo de los hombres es procurarse el alimento con el sudor de su frente. De cierta manera, también es el castigo que le hace Zeus a los hombres
por el intento de engaño de Prometeo. Miren entonces que ese fuego, por eso Prometeo también es el dios de la cultura, le da dos cosas a los hombres, la agricultura, que es un símbolo de cultura y de civilización, pero además también el fuego, que es técnico, también es la posibilidad de construir una civilización. Pero ese fuego prometeico, como lo decíamos también anteriormente, tiene elementos bestiales, tanto de animalidad como del hombre. Su origen es divino, pero también es un fuego que es salvaje. Si yo no controlo el fuego, puede acabar con la misma civilización. De ahí que el fuego, como el hombre, tiene tanto de lo divino como de lo animal. Zeus, otra vez, digamos, cansado de que Prometeo lo engañase, decide entonces enviarle el último mal a los hombres. Y aquí es donde viene la figura de Pandora, y lo que nos permite también relacionar entonces con Esquilo. El mito de Pandora es un mito muy bello, artísticamente también muy bello, porque nos representa esa unión entre el hombre y la mujer. Antes de Pandora, los hombres, se suponía, solo tenían un sexo, que era el sexo masculino. Zeus entonces elabora un modelo de mujer, tanto así que el mismo Hesíodo nos habla de que es un espectáculo espléndido, tiene la forma de las diosas, ¿cierto? Por eso el hombre se rinde, digamos, ante la belleza. Tiene además la vitalidad de todos los animales, eso mismo nos dice Hesíodo. Pero ojo, recuerden que lo que distingue a los hombres de los dioses es que unos ven la apariencia y otros ven lo que está más allá de la apariencia. Como Zeus quería engañar a los hombres, ese arquetipo de mujer, ¿cierto? Esa belleza, esconde siempre un mal. Ojo, no le podemos pedir a los griegos la corrección política que hay hoy en la construcción de la figura de la mujer, ¿cierto? Era una sociedad profundamente que excluía a las mujeres al mundo de lo privado. Entonces, de ahí que la mujer también se constituya, no en el arquetipo del mal, porque la mujer no representaba el mal, sino en esa ambigüedad propia entre la animalidad y lo divino. Ese arquetipo de mujer entonces, que posee la belleza de las diosas y que tiene apariencia divina, en su interior tiene la capacidad de mentir y de ocultar sus emociones. Sí, porque estamos hablando pues también de un juego de apariencias. Y aquí es donde viene, digamos, lo trágico y el drama, es porque Zeus destina a la mujer como castigo a los hombres. Prometeo, que etimológicamente significa el que ve antes, Prometeo es el que ve las cosas antes de pasar, de ahí que la palabra promesa esté relacionada con Prometeo, tiene un hermano, pero su hermano, el hermano de Prometeo, es Epimeteo. Epimeteo es el que lo ve todo después. Si Prometeo es el que puede prever, Epimeteo es el que se da cuenta de las cosas cuando ya pasaron. Zeus, consciente de que esa era la debilidad de Epimeteo, entonces le envía al hermano de Prometeo a Pandora. Sí, como Epimeteo, digámoslo así, es tan lento porque se da cuenta de las cosas después, al otro día ya está casado con Pandora. Pandora se vuelve su esposa y ese es el mito entonces de la unión entre el hombre y la mujer. ¿Qué representa entonces la mujer en este mito y qué relación tiene con el fuego? La mujer es la eternamente insatisfecha, como nos lo presenta Hesíodo y como nos lo presentará también Esquilo. Está definida por un apetito voraz, incluso nos lo dice así el mismo Hesíodo, en donde hay una mujer, en la casa, en cualquier hogar donde haya una mujer, siempre reina un hambre insaciable. El hombre debe trabajar para mantener el vientre de la mujer. El hombre trabaja y la mujer engulle la cosecha. Eso es lo que nos cuenta Hesíodo. La pregunta es, bueno, si esto fuera tan negativo, entonces, ¿por qué los hombres buscan unirse con las mujeres? A lo que nos responde, digamos, el mito también, y a lo que nos responderá la tragedia, es que si bien la mujer baila la danza de la seducción hacia el hombre, los hombres siempre sucumben ante esa danza de la seducción. Si el hombre fuera sabio, pues entonces, o fuera como Prometeo, pues entonces no caería en ese juego. Pero el problema es que el hombre se deja llevar por la apariencia. La mujer entonces, y aquí es donde viene lo bello y la poesía del mito, la mujer es el fuego que consume al hombre, es el fuego que día a día lo envejece, que es el fuego que día a día lo mata, no solo en el trabajo, sino también en la unión sexual. ¿Qué significa eso? Y aquí es donde viene lo poético. ¿Con qué responde entonces Zeus a Prometeo? Zeus le envía al hombre el fuego como respuesta al robo del fuego, el fuego que lo consume en su cotidianidad, el fuego que lo consume día a día. Ese es el dilema del hombre entonces. Si se casa, su vida va a ser un infierno porque por lo general pues todas las mujeres responden a lo que nos dice Hesíodo y Prometeo. Pero si no se casa, la pregunta que será al final de la vida es
¿para qué trabajó? ¿Para qué se esforzó? Al fin y al cabo, la mujer es doble, porque la misma barriga que se engulle toda la comida que el hombre trabaja, es la misma barriga que le va a dar la vida. De cierta manera, la vida que le va a permitir seguir viviendo cuando él se muera a través de los hijos. Es la metáfora hermosa que veremos en su momento también en el curso con Platón. Ese instinto del hombre a la eternidad se puede hacer o por vía del arte, el hombre que pervive en su obra, o a través de los hijos, el hombre que pervive en su descendencia. La mujer entonces se convierte en símbolo de esa vida civilizada. Es lo divino, lo animal, es lo más elevado y lo más vil. Es la manifestación entonces del hombre. Y esto también lo que nos enseña, esta poesía pues también del mito, es que el mal del mundo, que será lo que ahora Pandora en su famosa caja, no nos espanta, sino que nos atrae. Pues si no nos atrayese, pues entonces no hubiésemos caído, digamos, en la trampa que estaba estableciendo Zeus. Esto nos lleva entonces ya a la tragedia, específicamente esa es la figura de Prometeo y el símbolo poético y mítico de Prometeo. Y ya lo que hace Esquilo es presentarnos a un Prometeo que está encadenado, que es castigado por este último acto, que es conservar la esperanza para los hombres. Recuerden que cuando Pandora abre la caja, salen todos los males, pero queda algo dentro de la caja que es la esperanza. Prometeo, en efecto, le da entonces la esperanza a los hombres de la posibilidad de la reconciliación con lo divino. Prometeo entonces nos lo presenta a Esquilo como uno de los dioses más cercanos con los hombres. Si el problema del hombre es el ibris, la desmesura, que atenta contra lo divino, de cierta manera Prometeo también es un dios desmesurado, con una inteligencia desmesurada, con una astucia desmesurada. Prometeo representa entonces así la tragedia del genio creador, es la tragedia de la creación espiritual, es el hombre que se levanta dolorido, aunque sabe que va a ser aniquilado. Y aquí hay un diálogo hermoso entre Hermes y Prometeo que nos representa lo que es esa tragedia, la conciencia de lo doloroso que es ser, que es la creación y que es pertenecer a lo humano. Es un diálogo muy bello porque Hermes, ¿cierto? Zeus lo manda a preguntarle a Prometeo cuál es el secreto que él esconde. Entonces Prometeo le responde lo siguiente: solemne y lleno de arrogancia, como de servidor de un dios es tu lenguaje. Jóvenes sois y es joven vuestro imperio. ¿Crees vivir en torre inaccesible a la desgracia? ¿Acaso yo no he visto derrocados de allí ya dos monarcas? Y el tercero, el que hoy ostenta el cetro, he de verle caer muy pronto envuelto en la ignominia. ¿Tengo yo el aspecto acaso de temblar y de humillarme ante los nuevos dioses? Ni por pienso. Y ahora puedes desandar tu ruta, que nada has de saber cuánto inquieres. Sigue el diálogo. Él en un momento le dice: debes saber que yo no cambiaría por tu papel de esclavo mi destino. O sea, se afirma todavía en la rebeldía Prometeo. Y al final, después de decirle pues que él es un lambón, un mayordomo de Zeus, que simplemente lo que hace es seguir órdenes, afirmará lo siguiente Prometeo: en vano me importunas como si dieras consejo a las olas. No, que nunca se te ocurra pensar que yo, por miedo al decreto de Zeus, pueda portarme como si de hembra corazón tuviera, y a suplicar de un ser tan odiado que me libere de estos grillos, con mis palmas levantadas como haría una mujer. Estoy muy lejos de ellos. Esa es la afirmación entonces del genio, del espíritu creativo, del hombre que dolorido, eh, aunque conozca su aniquilación, sigue creando. De cierta manera, lo distinto de esta obra, como les decía, es que la culpa de Prometeo es propia. Aquí ya enseguida estableceremos entonces la relación con Antígona. Antígona no tiene culpa de lo que le está pasando, su culpa es externa, su culpa es de Edipo, su linaje, cosas que habían pasado incluso antes del mismo nacimiento de Antígona. En este caso, Prometeo es una afirmación propia, que no viene de afuera, sino que viene del mismo Dios. Entonces, este diálogo no lo muestra. Yo prefiero ser rebelde y estar condenado y esperar la salvación a ser simplemente el mandadero de Zeus, como le dice a Hermes. Miren también que es la reivindicación de cómo la fantasía creadora y el amor hacia los hombres, que es también lo que está en el genio creador, es una manera de un dolor como signo específico de lo humano. Prometeo también se lamenta, como se lamentará el artista, de tanto que le ha dado a los hombres y de tan poco que los hombres se han preocupado por su destino.
Un elemento importante también de la tragedia es el coro de las Oceánidas. Ese coro que es muy particular, porque aquí es donde viene el problema político de esta tragedia. Nosotros podemos sentirnos admirados por la rebeldía de Prometeo, lo han hecho muchos, lo hizo John Milton con El Paraíso Perdido, lo hizo también de cierta manera el romanticismo inglés, esa figura del rebelde, del subvertor, pero Esquilo, que es un hombre de su polis, que es un hombre de su tiempo, aquí es donde nos lleva a un límite y nos dice, usted puede celebrar a Prometeo, puede compadecerse de su dolor, pero no se puede estar de acuerdo. Y ese es el coro que nos presentan las Oceánidas lamentándose de Prometeo, pero no justificando lo que hizo. Y afirma así entonces el coro. Zeus que lo rige todo, no enfrente su poder contra mi espíritu, no sea yo remisa en acercarme, con sagrados festines y hecatombes, a los dioses, junto al perenne curso de océano. No peque yo en mi lenguaje, y dure de por siempre sin borrarse jamás lo que yo pido. Es dulce, entre serenas esperanzas, vivir larga existencia, el corazón nutriendo iluminado gozo, mas me lleno de horror cuando te veo desgarrado por esa pena ingente. Sin temblar ante Zeus, por propio impulso honraste a los mortales, Prometeo en exceso. ¿Es favor tu favor? Dímelo, amigo. ¿Dónde hallarás defensa? ¿Qué ayuda pueden darte los mortales? ¿No has reparado acaso la insegura y débil capacidad de los humanos a un sueño semejante a que está sometida la pobre raza humana? No, no, jamás la voluntad terrena podrá violar de Zeus las decisiones. Lo he comprendido al punto, al ver tu dura suerte, Prometeo. Oh, qué distante soy la melodía que llega a mis oídos, de aquella que entonara por tu baño lustral, por tu himeneo el día de tus bodas, cuando con sus presentes a Hesíone, mi hermana, te llevaste para hacerla tu esposa y compañera. Es esa también la tragedia en el sentido, pues, que lo decíamos del espíritu creador, darle toda una vida y toda una existencia a una especie que está destinada, si lo vemos desde el punto de vista de los dioses, a durar un día. Es un coro lleno de miedo y de compasión, es un coro que nos muestra el sentido del dolor, aunque no lo comprendamos, porque al final, pese a todo, pese a la rebeldía de Prometeo, al fin y al cabo, el orden que representa a Zeus va a vencer al caos que representado por la rebeldía del mismo Prometeo. ¿Qué nos enseña esta tragedia? Que recuerden también que la tragedia ante todo es paideia, es educación. ¿Qué es ser mortal? Podría preguntarse entonces uno a partir de Prometeo. Ser mortal, la primera definición entonces a partir de esta tragedia, es que los dioses son aquellos que no duran un día como los hombres, sino que tienden a ser eternos. Pero además los dioses son los que están sometidos a Zeus. Toda la tragedia podríamos verla también como una manifestación de Zeus. Nadie es libre excepto Zeus, decía la fuerza en el momento de encadenar a Prometeo. Pero además, como Dios que es, el castigo de Prometeo es la posibilidad de no morir. Ahí está el otro elemento que nos permite diferenciar entre los dioses y los hombres. Los dioses mueren, los dioses no mueren, los hombres sí lo hacen. Además, los dioses, en una metáfora pues también muy bella que se presenta en la tragedia, dioses son aquellos que se mueven de manera alada. El hombre se mueve de manera pesada, se mueve de manera lenta, se desplaza a través de la tierra. La tierra es su habitación, habita el mundo y eso es lo propiamente humano, mientras que los dioses se mueven de manera alada, viven en el éter, pueden estar de un lado a otro. Esa sensación de pesadez, de habitación, luego se construirá la idea de hogar y de domesticación, que es entrar en un hogar, tiene que ver con que la tierra es la habitación del hombre y eso es lo propiamente humano que nos presenta esta tragedia. Además, ser inmortal, ya sabemos que ser hombre, entonces ser hombre es morir, que su existencia dura un día, como dice Esquilo, pero además habitar el mundo, eso es lo propiamente humano. ¿Qué nos enseña entonces Prometeo, que es la vida inmortal? Ser inmortal, como le pasará a Prometeo, es asistir al destino de los mortales, pero no verse envuelto en el destino de los mortales. Prometeo no muere como si lo hacen los hombres, y Prometeo incluso será exiliado, irá al desierto, el desierto de Prometeo, en donde no hay hombres. La muerte de un dios es llevarlo a un lugar donde no haya vida terrestre, donde no haya hombres con los cuales él se pueda
relacionar. Incluso esto tiene ecos con una práctica política como era la del destierro. El destierro entonces de Prometeo es irse a un desierto en donde no tenga comunidad con los dioses. Eso pues en términos de Prometeo. Para que vamos cerrando entonces, hablaremos de Sófocles y de Antígona para hacer entonces el paralelo de esto que nos presenta Esquilo con esta tragedia de Prometeo encadenada. Sófocles entonces se muestra como continuador de la tragedia de Esquilo, pero de cierta manera en él el espíritu agonal propio de la democracia, la competencia, la oposición que está en el centro de la democracia griega, se representan las figuras de Antígona y Creonte, como las veremos en la tragedia a continuación. Esa oposición en esta misma Antígona es la oposición entre las leyes de la ciudad y las leyes de los dioses. En ese sentido, Sófocles se preocupa por los hombres y no tanto por los dioses. Los dioses aparecen como leyes, mientras que los hombres aparecen en la acción, y eso también va a ser definitivo para esa visión humana que va a construir Sófocles de la tragedia. La tragedia, por tanto, la expresión de un orden espiritual y de un orden estatal. ¿Cuál es el conflicto en Antígona? Cuando no coinciden el orden espiritual, el orden de los dioses y el orden de los hombres. De cierta manera hay una definición muy bella que hace Jean-Pierre Vernant en su texto Los dioses y los hombres, donde nos dice que de cierta manera Sófocles es un escultor de los hombres, a la manera de Praxísteles o otros de los escultores pues, de este siglo. Si ellos hacían figuras ideales en la escultura, lo que va a hacer entonces Sófocles son hombres eternos, valientes y serenos ante el dolor y la muerte. Es lo que el hombre debe ser, lo que el hombre debería ser. Entonces, por esa vía, Vernant calificará a Sófocles como un escultor de hombres. También lo hace Wegner-Jaeger en Paideia, que es una definición muy bonita de lo que buscará. Es lo apolíneo y es la búsqueda de lo apolíneo a través pues también del dolor. Y hay una parte en Antígona, en esta tragedia de Antígona, que nos representa lo que es esculpir al hombre de esta manera. Antígona, la tragedia inicia con un diálogo entre las dos hermanas. Por un lado, Antígona, que es partidaria de enterrar a su hermano Polinices, pese a que Creonte lo había prohibido, e Ismene, que no quiere morir, pues por incumplir la ley, se opone a lo que quiere hacer Antígona. Y Antígona le afirma lo siguiente, que nos presenta entonces ese hombre eterno y valiente que Sófocles quiere construir en la tragedia. Entonces afirma Antígona: sabiendo ya cómo piensas, no puedo animarte a ello, y si te decidieras todavía a actuar en este asunto, sábete que esta tu supuesta intervención a mi lado no me produciría, al menos a mí, satisfacción alguna. Al contrario, continúa actuando como tienes decidido, que él no se quedará sin que yo lo entierre. Es un honor para mí morir cumpliendo este deber. Querida por él, en su compañía yaceré, en compañía de quien yo quiero, tras haber perpetuado santas acciones, porque es más largo el tiempo durante el que debo agradar a los de abajo que el tiempo durante el que debo agradar a los de aquí arriba, pues allí yaceré por siempre. Pero tú, si es tu gusto, continúa despreciando lo que los dioses aprecian. Esa visión de la nueva heroicidad, y una nueva heroicidad que se representa entonces en esta idea de la obligación filial de enterrar a su hermano, es esa característica de lo trágico. Uno no puede acusar a Antígona si fue condenada o si fue absuelta. Simplemente ella será indestructible, su espíritu será inquebrantable, aunque sepa cuál va a ser el final de lo que pasa en la tragedia. Lo humano entonces para Sófocles va a ser el centro de la existencia de la tragedia. Él la humanizó, él le va a dar una forma concreta en el hombre, y ese es el pesimismo creador del que hablaba Nietzsche. En la tragedia, en la poesía, nosotros no tenemos una visión optimista, la visión optimista es propia de la ciencia. Ese pesimismo que nos permite vivir pese a lo que significa ser humano, ese pesimismo que nos permite vivir pese a que sepamos que nos vamos a morir, que la existencia es finita, que sufrimos, que sentimos dolor, es un pesimismo que es creador, es un pesimismo que se afirma en la vida. Es la unión entre lo apolíneo y lo dionisíaco, como él lo propone en el origen pues, de esta tragedia griega. Lo esencial entonces, el sentido en Antígona y el sentido en las obras de Sófocles, es que cuando todo parece disolverse, ¿cierto? Antígona se cuelga,
Creonte ve pues, la escena, la esposa de Creonte se suicida al ver que su hijo se había suicidado porque Antígona se había suicidado, ¿cierto? Esta cadena de desgracias, pese a todo ese desorden, al final va a aparecer la justicia, y la justicia recae sobre Creonte, que se mostró inflexible con las leyes de la ciudad. Reside en las cosas mismas la justicia, y es una muestra de madurez de los personajes, sobre todo de Antígona, el saber que hay una justicia inherente a las cosas, incluso si niega las leyes de la ciudad. Entonces hay un diálogo sobrecogedor, también hermoso, en el cual Antígona le dice a Creonte cuál es su problema y por qué él no entiende lo que es el centro de la existencia. Afirma entonces Antígona, y es que no fue Zeus en absoluto quien dio esta orden, la orden de enterrar a su hermano, ni tampoco la justicia aquella que es convecina de los dioses del mundo subterráneo. No, no fijaron ellos entre los hombres estas leyes. Tampoco suponía que esas tus proclamas tuvieran tal fuerza que tú, un simple mortal, pudiese rebasar con ellas las leyes de las diosas anteriores a todo lo escrito e inmutables. Pues de esas leyes divinas no están vigentes, ni por lo más remoto, ni desde hoy ni desde ayer, sino permanentemente y en toda ocasión, y no hay quien sepa en qué fecha aparecieron. No iba yo por miedo a la decisión de un hombre alguno pagar a los dioses el justo castigo por haberlas transgredido, pues que había de morir lo sabía bien, cómo no, aunque tú no lo hubieras advertido en tu comunicado. Por otro lado, si he de morir antes de tiempo, yo lo cuento como ganancia, pues todo aquel que como yo vive en un mar de calamidades, ¿cómo no se puede negar que sería un gran negocio no morir? Perdón, que sería un gran negocio morir. Por eso, lo que es a mí, obtener este destino fatal no me hace sufrir en lo más mínimo. En cambio, si yo hubiera tolerado que el nacido de mi misma madre fuera una vez muerto, un cadáver insepulto, por eso se hubiera sufrido. Pero esto, eh, pero por esto no siento dolor alguno. Por lo que a ti respecta, si mantienes la idea de que ahora me estoy comportando estúpidamente, casi puede afirmarse que es un estúpido aquel ante quien he incurrido en estupidez. Esa afirmación entonces del dolor, como una forma también del conocimiento, representa que para Sófocles lo trágico precisamente es la imposibilidad de evitar el dolor, y esa es la tragedia propia del hombre. La armonía que se logra en el cuerpo, en la escultura, se logra entonces en una armonía interior. La armonía interior entonces es que la esencia de la humanidad es la imposibilidad de evitar el dolor. En ese sentido también uno entiende por qué Nietzsche dice que Sócrates es un mentiroso, que nos propone lo que no es verdad, que es un mundo ideal desde el mundo del conocimiento. Eso no es propio de la vida humana. Lo propio de la vida humana entonces será ese dolor, y el dolor como una capacidad entonces de la felicidad terrena, que incluso puede parecer contradictorio. El drama entonces de Sófocles, por acá vamos cerrando con este nuevo ideal del arete que es tan Antígona. El drama de Sófocles entonces será los movimientos del alma. Hay un ritmo que está marcado por el péndulo. Eh, Incluso esa frase muy bella, ya leeremos una parte de Marguerite Yourcenar, cuando afirma que Antígona es el péndulo, es el corazón del mundo, es precisamente eso, los movimientos de Antígona son los movimientos del alma, de lo humano. Con esos movimientos, el hombre cumple su destino y se realiza a sí mismo. El autoconocimiento trágico, incluso por eso es que podemos entender por qué Nietzsche dice que Sócrates es un mentiroso, es porque ese conócete a ti mismo del oráculo délfico no nos hace felices. De hecho, es un autoconocimiento trágico. Conocerse a sí mismo es lo más trágico que puede existir, es lo más doloroso que puede existir, pero es lo único que le da sentido a la vida y a lo humano, tal como nos lo propone Sófocles. Para cerrar un poco y dar pues paso como a las preguntas y a los comentarios que tengan, para resumir, podemos afirmar entonces que en este corto, lastimosamente, en este corto recorrido que hicimos en estas dos tragedias, podemos afirmar que el verdadero tema de la tragedia entonces es ese enigma entre los límites de lo humano y lo divino, ¿cierto? La tragedia de cierta manera interpreta la vida y todo lo que vive cuenta con un destino. Y de manera muy hermosa, Constantino Cavafis, ese otro poeta de lo que significaba Grecia, nos lo presenta en el poema que él le redacta a Edipo. En Edipo esa conciencia de los límites, en Edipo esa conciencia de lo efímero, de lo que significa ser humano, se revela de esta manera. Edipo,
Sobre él la esfinge está batida, con dientes y garras en tensión, con la fiereza de toda la vida. A su primer embate cayó Edipo, su primera aparición la ha estremecido. Una figura así y palabras tales hasta entonces nunca había imaginado. Mas, aunque sus dos patas apoya el monstruo en el pecho de Edipo, este aprisa se ha repuesto. En absoluto siente ahora ya temor, pues tiene presta la solución y va a vencer. No se alegra en cambio por este triunfo. Con su mirada llena de tristeza no mira la esfinge. Ve más allá el angosto camino que va de Tebas y que culminará en Colono. Con nitidez, también su alma presiente que allí volverá a hablarle la esfinge, con mayores y más difíciles enigmas que no tienen respuesta. Miren que de cierta manera lo que nos propone la tragedia es que no puede existir una alegría inocente, que inocente en el sentido también de que la razón nos va a reconciliar con el mundo, o el conocimiento, o la filosofía nos va a reconciliar con el mundo, sino que hay que asumir que lo que está en el centro también es la vida y que todo lo que vive tiene ese destino, podríamos ver, trágico. Como imitación entonces y como poesía, la tragedia lo que busca es generar el placer en la audiencia desde la piedad y el temor. Y estos dos sentimientos que hemos trabajado a lo largo pues, de esta conferencia, la piedad entonces se entiende como la capacidad de ponernos en los pies del hombre que no merece su desventura, eh, nos intuye lo que es lo justo. Y de hecho, Stefan Zweig, en una novela muy bonita que les recomiendo, que se llama La impaciencia del corazón, nos presenta lo que significa la piedad y la relación que tiene la tragedia con la piedad. Esta es una novela, una novelita profundamente trágica, porque es la historia de un hombre que se enamora de una mujer tullida, de una mujer eh, impedida, y él va a sentir esa compasión y cómo esa compasión le va carcomiendo su existencia. Entonces afirma lo siguiente Stefan Zweig, muy en la vida de esa piedad trágica que busca generar entonces este género. Hay dos clases de compasión. Una, la débil y sentimental, que en realidad solo es impaciencia del corazón por liberarse lo antes posible de la penosa emoción ante una desgracia ajena. Es una compasión que no es exactamente compasión, sino una defensa instintiva del alma frente al dolor ajeno. Y la otra, la única que cuenta, es la desprovista de lo sentimental pero creativa, que sabe lo que quiere y está dispuesta a aguantar con paciencia y resignación hasta sus últimas fuerzas e incluso más allá. Esa es la piedad entonces que unida con el temor, que el temor eh, es ese miedo cotidiano a vivir, lo que nos lleva entonces a aprender, a formarnos a través de la tragedia. La esencia entonces de la tragedia es la vida y no la moral, y ahí entendemos entonces esa propuesta de Heidegger de que el hombre es un ser para la muerte, y eso es lo que nos enseña la tragedia y este movimiento de la tragedia. Quisiera finalizar entonces, antes pues, de dar paso a sus preguntas y a sus comentarios, con el final del cuento de Antígono la lección de Marguerite Yourcenar, que de cierta manera nos permite cerrar y entender el por qué la tragedia nos sigue diciendo cosas, por qué en la tragedia seguimos viendo lo humano y por qué sigue siendo, digamos, parte de lo que Occidente ha construido como, como la humanidad. Es un cuento muy bello, se lo recomiendo, se llama Antígono la lección. Termina así. El mediodía profundo hablaba de furor, la medianoche profunda habla de desesperación. El tiempo ya no existe en aquella Tebas sin astros. Los durmientes tendidos en el negro absoluto ya no ven su conciencia. Creonte, acostado en el lecho de Edipo, descansa sobre la dura almohada de la razón de Estado. Algunos descontentos, dispersos por las calles, borrachos de justicia, tropiezan con la noche y se revuelven al pie de los hitos. Bruscamente, en el silencio estúpido de la ciudad que duerme su crimen como una borrachera, se precisa un latido que proviene debajo de la tierra, crece, se impone al insomnio de Creonte. Atados uno a otro como para pesar más, su lento vaivén los va hundiendo cada vez más en la tumba y ese peso palpitante vuelve a poner en movimiento toda la maquinaria de los astros. El ruido revelador traspasa los adoquines, las losas de mármol, las paredes de barro endurecido, llena el aire reseco de una pulsación de arterias. Los adivinos se tienden en el suelo, pegan a él el oído, auscultan como médicos el pecho de la tierra sumida en su letargo. El tiempo reanuda su curso al compás del reloj de Dios. El péndulo del mundo es el corazón de Antígona. Bueno, hasta aquí llega entonces esta
conferencia. Doy un espacio para Jorge, que tiene unas palabras, y para las preguntas que quieran hacer sobre la misma. Daniel, muchas gracias. Sin duda una muy bella conferencia, ¿no? Y una invitación a volver a revisitar, ¿no? Y a encontrarnos con autores más contemporáneos, pues como Yustenar, Stefan Zweig, Pasolini, pues, que muy bien han mencionado. Bueno, simplemente quería mencionarles algo. Esta conferencia es una abrebocas al seminario breve que va a dictar el profesor Daniel, digamos, en el marco del convenio con la Escuela de Ingeniería. Me gustaría mencionarles el título de la sesión. La civilización egea sería la primera sesión, Grecia arcaica la segunda, Grecia clásica la tercera y Grecia helenística. Obviamente, pues, cada una de estas sesiones está, pues, dividida temáticamente. Este seminario se va a impartir los sábados en este horario, ¿no? De 9 a 11 de la mañana, 4 sábados consecutivos. Esto es lo que me parece importante, no dejar pasar que las personas que asistieron a esta charla tienen la posibilidad de pagar con el pronto pago, así aparezca pues en la información como ya vencido, tienen la posibilidad de acceder pues al descuento por el pronto pago. Igualmente, las personas que están activas, que estuvieron activas este semestre, yo sé que algunos ya han terminado sus clases, en Yurupari tienen otro descuento. Yo me voy a permitir copiar el link donde está toda la información en este chat. Igual se los vamos a enviar al correo con la grabación también de esta conferencia. Ya acabo de copiar entonces el link. Si les parece, para que guardemos cierto orden, hay muchas personas conectadas, para que se haga fácil acceder a las preguntas, les pediría el favor que ustedes las copien en el chat para yo leérselas a Daniel. Bueno, aquí hay unas felicitaciones por la charla de Gloria Elena Molina. Las puedes ver, Daniel. Muchas gracias. Aquí hay bueno. ¿Perdón? Sí, Decime, claro. Que me preguntaba Álvaro el título del texto de Stefan Zweig. Se llama La impaciencia del corazón, o algunas veces lo han traducido como La piedad peligrosa. Ese es el nombre de la novela. Toda esa obra está muy bien publicada, muy bien traducida en Acantilado. No es que yo tenga que ver con la editorial, pues no es una cuña, ni mucho menos. Yo sí quisiera preguntar, Daniel, digamos, para digamos, un lector contemporáneo no es fácil ingresar a este registro, ¿no? que tiene tantas precisiones, que está tan anclada a la época de su producción, así nos diga tanto a nosotros. Me gustaría de pronto, ¿qué sugerirías, digamos, como para ingresar a este género literario? Y de ahí, digamos, tener la posibilidad de leer dramaturgia, ¿no? De leer, digamos, dramaturgia contemporánea, ¿no? De cierta manera, Jorge, yo comparto un poco lo que es la posición de Steiner y de Nietzsche. Uno puede hacer una lectura histórica de la tragedia, puede entender quién es el corífero, qué es el coro, cómo se establecía en la representación. Eso obviamente nutre la interpretación. Pero más allá de eso, yo sí comparto de cierta manera la postura nietzscheana o la postura de Benjamin, también como lo hizo, y es leer la dramaturgia, leer el drama desde las preguntas actuales, violentar de cierta manera la obra, mirar, y yo creo que un gran ejemplo, y vos lo conoces mejor que yo, ya que has trabajado pues a Pasolini con mucho juicio, es esa visión que tiene el de Edipo.
la interpretación no puede ser un asunto meramente histórico, incluso contradeciría la misma tragedia, porque sería meramente representación. Lo que hay que hacer es mirar así de la manera la imagen mítica un poco, que es el sentimiento de desasosiego que luego tendrá Hölderlin respecto a estos dioses y a esta forma de ver el mundo. Se nos escapa, no somos capaces, los dioses se mueren, solamente viven cuando yo los nombro, cuando yo escribo sobre ellos. Pero de cierta manera es eso, la capacidad que desde las preguntas actuales, porque lo que propone la tragedia es un hombre universal, y el amor, los celos, la contradicción entre el hombre humano y el hombre político, la rebeldía, la creación, todos esos elementos todavía tienen cosas que nos dicen. Entonces uno debe acercarse, o por lo menos propondría un acercamiento desde lo que aún nos puede decir a nosotros la tragedia. Y luego, posteriormente, uno puede ya dotar de eso de elementos críticos, desde lo literario, desde lo histórico. Claro. Inclusive creo que quedó muy patente pues en tu exposición, después de las lecturas que hacías de algunos fragmentos, las preguntas que suscitaban, ¿no? Que son preguntas, digamos, eternas, son preguntas que, digamos, hemos intentado contestar a lo largo de la historia, ¿no? Y siguen ahí con su presencia, ¿no? Por aquí hay una pregunta, me permito leerla, de Nora López. ¿Cuáles son los dioses de ahora o ya no hay dioses? Es una pregunta bastante complicada. Es una pregunta muy complicada, pero hay, Bien. hay un texto que les podría recomendar mucho de Wegner Jager, que se llama Paideia, perdón, que se llama El cristianismo primitivo y la relación con los griegos. No recuerdo el nombre, esperen, yo creo que por acá tengo. Cristianismo primitivo y Paideia griega. En ese texto, de cierta manera, uno puede ver cómo ritos, maneras de entender la divinidad, esa pregunta por el sufrimiento, esa capacidad de redención, esa búsqueda en elementos más allá de la razón para entender la espiritualidad, de cierta manera ahí perviven los dioses griegos, tanto así que para muchos padres de la iglesia, el cristianismo primitivo estaba muy marcado todavía por lo que ellos consideraban era profano, eran dioses, eran heréticos, pues no pertenecían a lo que era la tradición judaico-cristiana. Siguen viviendo, lo que pasa es que se han transformado y el romanticismo le dio otra explicación a la existencia de esos dioses, el misticismo siguió existiendo de cierta manera, lo que es la ética de Spinoza, el panteísmo, la capacidad del hombre de inventar a Dios, ese poema tan bonito de Borges sobre Spinoza. Hay un judío sentado en una mesa inventándose a Dios, creando un Dios geométrico. Es esa capacidad que tiene el hombre de que los dioses o Dios perviva en su relación con la naturaleza, que eso también es muy propio de los griegos, incluso lo veremos en las escuelas filosóficas helenísticas, el epicureísmo, el estoicismo, el cinismo, esa relación naturaleza y Dios va a estar muy presente como un lugar donde siguen habitando dioses, pero ahora dioses racionalizados, que será la diferencia con estos dioses trágicos, que era también lo que lamentaba Nietzsche, ¿cierto? Los dioses posteriores, después de Sócrates, ya no son los dioses dionisíacos y apolíneos del éxtasis, de la borrachera, con borrachera en el sentido de la comunión con lo universal, sino que ya son dioses racionalizados, marcados por lo que luego será la filosofía, entonces se pierde esa condición de lo apolíneo y lo dionisíaco, que es lo que él representa ahí. Muy bien. Daniel, yo quiero darte las gracias, de verdad que a mí me gustó cantidad de la conferencia, me parece una conferencia, un acercamiento digamos, pues natural y muy desde vos a la tragedia, y a ustedes pues les quiero dar las gracias por estar con nosotros. Esperemos entonces vernos en una nueva ocasión, en otro evento académico. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos pues por la asistencia y bueno, nos vemos. Daniel, gracias a ti, disfruté mucho volverte a ver. Igualmente, que estén muy bien, qué gusto Mil volverlos a escuchar. gracias, adiós. Ángela. Gracias, Daniel. Ya. Muchas gracias. Daniel, Jorge Iván, Muchas gracias. Muy interesante. Muy interesante.
Súper, chao.